tal cual como dijo Jorge, uno de los que ha tenido, siento que su cine no ha perdido fuerza. Al contrario, uno ve una película como The Killer of the Flower Moon y tú dices, es increíble que este señor con 80 años haya lanzado una película así. Luis, ¿y hay posibilidades de que Martín alce esta estatuilla? ¡Wow! Está, yo realmente lo veo complicado porque el tema con Scorsese es que, bueno, fíjate que toda la cantidad de nominaciones que ha tenido, solamente entre dirección, guión adaptado, película, son 16 en total y solamente se lleva uno. Wow. Eh, él siempre ha estado, a diferencia de contemporáneos, por ejemplo, como estamos hablando con Spielberg, siempre ha estado como, bueno. Pareciera que este es el año de Scorsese, pareciera que este es el año de Scorsese. Se llevó al final el Oscar con Los Infiltrados en el 2007, que curiosamente es una película, es una adaptación de una peli coreana de Infernal Affairs. Maravillosa, ¿no? Maravillosa, pero a partir de ahí siempre lo estamos viendo en premiaciones, pero yo creo que es más un tema como, no sé, Meryl Streep, que todos los años va a estar nominada, tienen su haber un par, pero no creo que este año se lo pueda llevar. Es que también dicen que los más nominados al mismo tiempo son los más perdedores porque bueno, Sí. ha sido también un poco injusto, ¿no? Que ese premio para Martin Scorsese haya llegado tan tarde, es una película excelente, Los Infiltrados, pero que haya llegado tan tarde sí es bastante cuestionable, sobre todo viendo las películas del inicio de su carrera. Yo quiero que hablemos un poquito de eso, Luis. ¿Cuáles dirías tú que pueden ser elementos que distinguen a las películas de Martin Scorsese? ¿Cuál es como el sello que él ha formado como director en todos estos años? Bueno, fíjate que precisamente como las películas de Scorsese no son para todo el mundo, es difícil que se lleven tantos premios y como que lleguen al mainstream. Scorsese, como para más o menos poner a la gente un poquito en contexto, es un tipo que se cría en Nueva York, en Little Italy, entonces va a crecer con mucha violencia alrededor de él y bueno, como con toda esta cultura italiana que él de alguna manera lo pone en sus películas. En todas las películas o en la gran mayoría de las películas de Scorsese vamos a tener violencia de todo tipo en las calles. Estamos hablando de mafiosos, consumo de sustancias, corrupción, etcétera. Vamos a tener el tema, pero supercargado católico de la culpa. De hecho, bueno, Scorsese le ha dedicado a la religión varias películas, no solamente La Última Tentación de Cristo, sino por ejemplo Silence, y lo vamos a ver en muchos lados de sus pelis como de refilón. También como un personaje llega como a la cima, se cree Dios y automáticamente desciende. Todos los Ujú. personajes de Scorsese son excesivos, autodestructivos, incómodos, antihéroes. Vamos a ver también cómo todos los personajes de Scorsese, bueno, vamos a decir, el 90% de los personajes de Scorsese, salvo, no sé, Alicia ya no vive aquí, todos son hombres. Ujú. Entonces también esa es otra de las cosas que tal vez antes no importaba tanto, pero que hoy a veces le critican, que bueno, todos tus personajes son hombres, todo el caso son hombres, pero bueno, él siempre ha explorado como ese lado de la masculinidad tóxica hasta cierto punto, y los personajes femeninos, bueno, están casi que, como que de adorno en sus películas. Otra de las cosas que también es interesante con Scorsese es que Scorsese, a pesar de lo famoso que es, de lo respetado que es, de los premios, la crítica, etcétera, Scorsese nunca ha sido un director que ha reventado la taquilla, salvo cuando comienza a trabajar con DiCaprio, porque Ujú. DiCaprio, bueno, comienza a traer en un público más joven, etcétera, etcétera, pero Scorsese nunca fue un tipo que reventara taquilla, por ejemplo, a diferencia de Spielberg. Exacto. Ya cuando comienza con DiCaprio, por ejemplo, en El Lobo de Wall Street, la cosa comienza a moverse más. Bueno, fíjate que la película más taquillera de toda su historia fue El Lobo de Wall Street. Él aseguraba en una entrevista que le hicieron en Estados Unidos después de esta nominación, bueno, primero que él no hace películas pensando en los premios Ujú. y que también, Ujú. bueno, le dolió un poco que Leonardo DiCaprio no hubiese sido tomado en cuenta. Claro, porque de alguna manera Scorsese, o sea, si tú tuvieses que pensar en Scorsese, el primer nombre que te viene a la cabeza es Robert De Niro. O sea, Ujú. él trabajó con De Niro, o De Niro fue su gran musa durante muchísimo tiempo. En algún momento ellos tuvieron como un impasse, fue precisamente por El Rey de la Comedia. Después volvieron a trabajar juntos, etcétera, etcétera. Pero cuando aparece DiCaprio en Gangs of New York, Scorsese tiene como una especie de amor a primera vista y a partir de ahí se comienza como a transformar en su nuevo De Niro. Y hoy en día hay toda una generación que creció creyendo que Scorsese y DiCaprio es como la dupla de todo el tiempo. O sea, tú le preguntas hoy a una persona, ni siquiera tiene que ser un Gen Z, inclusive algunos millennials, Scorsese, y automáticamente lo que va a decir es
El Aviador, va a decir Los Infiltrados, va a decir no sé qué, va a asociar más a Scorsese con DiCaprio que otra cosa. Y DiCaprio y Scorsese los dos tienen una relación muy bonita porque DiCaprio hace que las películas de Scorsese sean taquilleras y Scorsese es quien de alguna manera saca a DiCaprio del molde de niño bonito, de Titanic, etcétera. No es que DiCaprio no era un buen actor de antes, o sea, por favor, hizo muchas películas buenas, pero de alguna manera Scorsese le da a DiCaprio como ese renombre de, hey, mira, él es más que una cara bonita. Y han hecho una muy buena sinergia. Luis, en la próxima parte te voy a poner una tarea muy difícil, porque si es muy difícil, yo quiero que le dejemos a los radioescuchas un top 3 de películas imprescindibles de Martin Scorsese para entender su manera de contar historias y su manera de hacer cine. Y así, bueno, nos vamos también todos con recomendaciones para irnos ya frescos. Pero en la próxima parte también vamos a tener audios de Sergio Monsalve, presidente del Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas, Aglaya Berluti, crítica de cine, Gabriela Chacón, también periodista de cine, que nos van a dar sus perspectivas sobre Martin Scorsese. Ya volvemos con más. Esto es X de Nicky Jam. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos. Por lo que ha sido la vocación autoral y contracultural de su obra y por haberle dado un aire muy oscuro, muy dark a el llamado movimiento del New Hollywood hacia los 70. De hecho, en esa época es cuando se consagra por primera vez junto con su actor talismán Robert De Niro en películas que reciben la Palma de Oro de Cannes como Taxi Driver y el caso ya memorable de aquella película llamada Raging Bull, Toro Salvaje. Desde entonces
el actor se ha convertido en un referente para el director y de hecho los dos trabajan en conjunto, a dueto, en su más reciente película llamada Asesinos de la Luna, que para muchos de nosotros puede representar o supone el último trabajo consagratorio del director, un realizador que siempre ha estado presente en los listados de las películas que llegan a las finales del Oscar, pero él en rigor en propiedad gana el premio de la Academia con una película llamada Los Infiltrados. Puede que este año sea otro año de reconocimiento para él como director, dado que estamos ya en el momento del ocaso posible de su carrera y que Los Asesinos de la Luna sea una de sus películas testamentarias. El tiempo lo dirá. Como sea, un autor imprescindible y que tiene una huella que seguimos nosotros disfrutando en vida en las pantallas y que nosotros recomendamos que se revise toda su filmografía desde sus primeras películas hasta la actualidad. En el medio, algunos títulos que le dieron algunos dolores de cabeza, pero creo que en balance, en propiedad, en rigor, estamos hablando de uno de los mejores directores de todos los tiempos, un autor que sin duda alguna se va a quedar con nosotros desde aquí hasta el futuro. Bueno, escuchábamos a Sergio Monsalve, presidente del Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas. Hoy el tema en Perfiles es Martin Scorsese, el director de cine con más nominaciones en la historia de los Oscars. Tiene 10 en total, Jorge. Tal cual, y también tenemos en línea a Luis Bond, crítico de cine, quien tiene una pequeña tarea para esta parte, que es darnos 3 películas imprescindibles de Martin Scorsese que todo el mundo debería ver. Mira, yo creo que de entrada Taxi Driver es como una parada obligada, es la primera peli que vi de Scorsese y sigue tan pero tan vigente que bueno, muchos podrían decir que de alguna manera Joker le debe su esencia a Taxi Driver y el rey de la comedia. Creo que es una película perfecta para poder entender cómo Scorsese explora esos antihéroes, esos personajes que son oscuros, todo el tema de como personajes patológicos en contextos patológicos son como un caldo de cultivo para que pasen cosas complicadísimas. Yo creo que la segunda, sin lugar a dudas, si tengo que elegir del ciclo gángster de Scorsese, sería Goodfellas. Goodfellas es una maravilla, también son de esas películas que, no sé, cuando me toca dar clases de cine me dicen por dónde comienzo en Scorsese. Goodfellas, yo creo que todavía no consigo la primera persona que me diga que no le gustó, que se aburrió, que estaba larga, qué sé yo, para nada. Creo que es maravillosa. Ahí podemos tener como la quinta esencia de la mirada del gángster de Scorsese. Es una película también hasta cierto punto autobiográfica. El mismo Scorsese dice que si él no hubiese hecho cine en el multiverso donde es un gángster, le pasa un poco lo de Ray Liotta en Goodfellas. Y también ves todo el asunto de la traición que siempre forma parte de la filmografía de Scorsese, como un personaje traiciona a sus amigos, tienes todo los planos secuencia, el recurso del off, el freeze frame para presentar personajes. Y yo creo que la última, para venirnos a tiempos como más modernos, yo diría que El Lobo de Wall Street también es otro de esos grandes títulos más hacia acá. No solamente porque DiCaprio está en su mejor momento, yo creo que el mejor papel que ha hecho DiCaprio, sin lugar a dudas, es Jordan Belfort, sino que también te das cuenta cómo en la modernidad Scorsese sigue siendo un autor que nos habla más allá de los contextos que estamos acostumbrados a ver. O sea, en el Lobo de Wall Street sí hay corrupción, hay exceso, hay de todo, pero bueno, no estamos en la calle con los gángsters, sino tal vez estamos en las nuevas malas calles que vendría siendo el mundo de los negocios. Mención, por supuesto, especial para Asesinos de la Luna. Creo que no solamente es un peliculón, sino que también es una manera de Scorsese dejar como una especie de testamento y decir, mira, han pasado cosas horribles en el mundo y al final terminamos haciendo películas de esto. O sea, yo creo que el final de Los Asesinos de la Luna, ese epílogo, es una patada en el hígado a Hollywood, un poquito como lo que hizo Billy Wilder en Sunset Boulevard y, oye, chapó con eso.
Luis, me dejaste una tarea porque debo reconocer que no he visto el clásico Taxi Driver. Tienes que Así que verla, este ¿ves? fin de Increíble, semana es es lo increíble. primero que voy a hacer. Eso sí, acuesta a dormir a los niños primero y después te vas, Sí, sí, la ves sí. tú porque es una película muy intensa y muy violenta también. Tengo que verla. Sí, Bueno, sí. vamos a hacer una pausa acá con Luis. Quiero invitarte a ti y a nuestros oyentes a escuchar un material que nos envía Aglaya Berluti, crítico de cine. Precisamente, pues ella también conversa y nos da su opinión sobre esta 10ª nominación de Martin Scorsese a los premios de la Academia. Martin Scorsese es el director más nominado del mundo del cine por una buena razón. No solamente ha humanizado a sus personajes, la mayoría de ellos criminales y sobre todo parte de una degradación moral importante, sino que además ha reflexionado sobre el lado oscuro de nuestra cultura sin llegar a ser sensacionalista o amarillista. En sus obras como Buenos Muchachos, Taxi Driver, El Irlandés, El Lobo de Wall Street, La Isla Siniestra, el ser humano siempre está lleno de todo tipo de matices de grises que, aunque la mayoría de las veces se expresa a través de balaceras o impactantes escenas de violencia, en realidad también habla sobre la vulnerabilidad de todo lo que rodea, no solamente a sus falibles personajes, sino al mundo a su alrededor. En especial Los asesinos de la luna de Flores asombra por su capacidad para reflexionar sobre un hecho histórico brutal que además impactó en la economía, cultura y sociedad de Estados Unidos a un nivel que todavía se está, digamos que reflexionando sobre cuál es el delito de expansión que narra la película y de qué forma esta nueva obra cinematográfica lo trajo a colación. Martin Scorsese ha marcado un antes y un después en el cine, en especial por su sensibilidad al narrar historias que nadie se ha atrevido. Por eso estamos muy contentos que no solamente reciba otra nueva nominación, sino que su aporte sea estudiado por las nuevas generaciones de cinéfilos y de amantes del cine. Bueno, Luis, para conectar esto que Aglaya nos decía y también este top 3 de películas que tú nos dejaste, una cosa interesante con Martin Scorsese es que él siempre ha respondido a sus propias inquietudes y a las historias que quiere contar y este estilo de personajes y este entorno que tú bien explicabas al principio y que hoy en día está haciendo películas muy costosas, muy arriesgadas, digamos, desde el punto de vista financiero, pero que aún así los grandes estudios deciden avalar y darle un espaldarazo precisamente por ese nombre que se ha creado y por ese sello que tiene autoral, ¿no? Que es un nombre que nunca ha respondido a las modas ni a las taquillas, sino a sus propias inquietudes. No sé qué opinas tú. Sí, y yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado a Scorsese es haber descubierto el mundo del streaming, porque yo creo que en un multiverso donde no hay Netflix, donde no hay Apple TV, no tuviésemos El Irlandés, no tuviésemos The Killer of the Flower Moon, porque bueno, son películas muy, muy, muy largas y que de alguna manera hay todo un público que no está acostumbrado a un viaje de 3 horas y algo en una sola sentada, cosa que es cómica porque estamos en un público, estamos por un lado viendo un público que se puede ver una serie de 8 episodios en una sentada, pero ver una sola película de 3 horas y algo le cuesta. Y Scorsese dice, mira, maravilloso que ahorita las nuevas generaciones les dé fastidio ver películas largas, pero igual yo voy a hacer mis películas largas y punto. Y eso es maravilloso porque no se compromete. Me llama mucho la atención que, bueno, él dijo que la próxima película que va a ser cortita, va a ser 1 hora y media. Vamos a ver qué pasa con eso, pero yo creo que es un tipo que ha sido muy, pero muy consecuente con su línea editorial y eso también es algo que se aplaude, pero muchísimo. Luis, no quiero despedirte sin que nos digas quién es tu favorito en la categoría de mejor director. Ay, difícil, difícil. Está O difícil, ¿no? sea, está difícil porque de verdad, mucho cuarto bate. Si tú me dices a mí tienes que darle un premio a alguien hoy, yo diría a Yorgos Lanthimos. Yo creo que de verdad Poor Things es una locura. Y creo que es como la versión no solamente más arriesgada de Yorgos Lanthimos, sino que, a ver, la próxima película de él no va a ser más volada que esta. Yo creo que es como marca un pico en su carrera y bueno, me encantaría que fuese Yorgos Lanthimos. Beatriz tiene pendiente de ir a verla. De hecho, aquí estaba planificando fuera del aire. ¿Verdad que la tiene que ver, Luis? Así es, hoy la voy a Sí. ver. Bueno, Oh, no, hoy eso tenemos sí, otra Hoy cita tenemos en Bob el Marley, cine. exacto. Hoy vamos a ver la Ajá. película de Bob Marley. Pero eso sí, lo que yo siempre le digo a la gente, no leas nada, no veas nada. O sea, si tú entras virgen a la sala, es mucho mejor la experiencia. Sí, porque es una experiencia de verdad que no tiene ningún tipo de comparación. De verdad que hay que ir a verla sin mucha información y disfrutar la experiencia porque es Eso. una gran película. Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
Gracias a ustedes por la invitación, un placer siempre conversar. Bueno, vamos a hacer publicidad y ya seguimos con más de Valeria, Jorge y Beatriz en Onda. Onda, la superestación 107.9. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. El séptimo arte y el glamour. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos.
Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas, 104.5 en Barquisimeto, 91.5 en Puerto La Cruz, 107.3 en Maracaibo, 103.5 en Ciudad Bolívar, La Guaira, 105.5, 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz, 96.3 en Maturín, 103.9 en Guarenas, 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos. A la vez, una que me gustó mucho y me reí mucho. Al final se complica un poco, pero vale la pena al menos la mitad de la serie disfrutarla, que es The Good Place. Bueno, no quiero hacer spoiler tampoco, pero es un lugar donde uno va supuestamente cuando muere. Uno se muere y va a, si eres bueno, obviamente, porque también está el The Bad Place, que lo ponen paralelo en la misma serie. Es decir, y lo curioso de la serie es que la protagonista tenía que ir a The Bad Place, es decir, al infierno, al lugar malo, y va por una equivocación al buen lugar, a Good Place. Hay un error ahí en lo que es la emoción de la serie, y eso te genera una historia muy, muy interesante porque es bastante rebelde la protagonista, digamos. Algo que es muy chévere también